quiero que os quedéis con esto, ¿no? Quiero que os quedéis con la idea general del vídeo, que al final es lo realmente importante y con lo que vosotros os tenéis que quedar. Y vamos a darle caña al cofre legendario. Vamos a ver qué carta se lleva. Aquí se viene al canal, porque puede ser locura. Y qué tal, muy buenas, soy Clap, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a vuestra casa. Aquí estamos una vez más en Clash Royale, en esta mega temporada que está siendo una auténtica brutalidad. Como veis aquí, pues bueno, la arena es que es súper chula, en una especie como de barco. Este es el mazo con el que vamos a jugar hoy, un mazo con la bruja, con el bebé dragón, Valkyria, montapuercos, príncipe y minero sobre todo. Después tenemos, pues bueno, el mini P.E.K.K.A. y también la descarga. Vamos a abrir los cofres, 149 de oro, 2 mega esbirros, 17 dragones esqueletos que no los utilizo nunca, todavía no los he utilizado nunca. Después 150 de oro, 2 torres infernales y 17 gigantes nobles. Vamos ahí a tope porque quiero darle caña y quiero explicaros bastantes cosillas. Vale, vamos aquí a reclamar 1500 de oro, que nunca vienen mal. Aquí vemos pues nada, de momento no tengo pensado nada. Aquí vemos el mazo de nuevo. Como veis, pues también faltaría el mini P.E.K.K.A. y la descarga, así que vamos a darle caña. Pero bueno, antes de empezar este vídeo ya sabes lo que te toca hacer. Dale un fuerte clic a este botón rojo que pone suscribirte para no perderte ningún vídeo del canal y unirte a esta tropa que estamos todos loquísimos de la cabeza. Así que dale clic. Tengo que comentaros unas cosillas, la verdad. Vale, contra Yuri 033, vale, o Wouri, bueno. Como veis aquí en el vídeo de hoy no he salido con la cara porque estoy preparando todo para el mega directo que se viene este sábado. Ya lo anuncié en la pestaña comunidad y muchos de vosotros ya lo habéis visto, obviamente, porque en este directo sí que vamos a hacer, voy a salir con mi cara, me vais a preguntar en directo absolutamente todas las preguntas que vosotros tengáis, novedades, cualquier duda que tengáis. Voy a estar allí en directo a las 9:30 hora española. Lo vuelvo a decir aquí en este vídeo para los que no estéis tan al pendiente de la pestaña comunidad. Pues bueno, para que lo sepáis. Eso por un lado, ¿vale? De acuerdo, pues vamos a seguir. Para subir de arena en Clash Royale, lo más importante que tenéis que hacer es lo siguiente. Durante 3 años me he puesto el objetivo de subir copas y de llegar a un sitio, digamos, pues bueno, relativamente alto, que estuviese bien de nivel y demás, pero no solamente ganando copas y ya está, sino intentando jugar bien, aprender, pasármelo bien en el juego, porque al final eso es lo más importante. Muchos de vosotros me decís que estáis hartos de perder, que estáis hartos de jugar porque no disfrutáis en el juego. Yo creo que eso también tendría que ser un poco problema de lo que vosotros os exijáis, ¿no? Al final un juego de estos es para pasárselo bien, y cuando ya no te lo pasas bien es hora de cambiar tu mentalidad, ¿no? Realmente. Aquí vemos, pues bueno, en un momento he ganado la partida porque se ha retirado después de un contraataque bastante bueno que he hecho. Genial, 29 copas más, perfecto. Y lo que os digo, yo cuando quería subir de arena, cuando quiero subir de nivel, y es algo que vosotros también tendríais que hacer, y próximamente subiré algún vídeo más explicando más a fondo, pero para subir de arena tenéis que practicar muchas cosas. Lo primero es utilizar un mazo siempre, ¿de acuerdo? Si vuestro objetivo principalmente es subir de arena, lo que yo os recomendaría al 200% es tener siempre un mazo insignia, por así decirlo. Un mazo que a vosotros se os dé bien, un mazo que con el que vosotros os sintáis a gusto, que sepáis cómo utilizarlo, cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes, para poder maximizar el ataque de ellos, ¿no? Vale, me tira el P.E.K.K.A, aunque sea nivel 8, que me tire el P.E.K.K.A no puede ser una buena noticia, sinceramente. Voy a tirar el bebé dragón por aquí. Y a ver por dónde meto la Valkyria. Vamos a meter por aquí atrás, a ver si hace algo, porque con 3 tiros la han reventado. Pero bueno, voy a tirar aquí el príncipe, a ver si no llega, porque madre mía. Vale, genial, pero bueno, me tira el cofre aquí de duendes, del barril de duendes. Tengo una locura entre cofre y barril, macho. Pero bueno, lo que os decía, si tenéis el objetivo siempre de subir de arena o ganar copas y demás, el consejo número 1, el consejo que yo os daría siempre, y es más, en todos los vídeos, en muchos vídeos de que tratamos este tipo de cosas, os lo digo, lo importante que es tener solamente un mazo representativo. Podéis ir, pues bueno, obviamente cambiando alguna de las cartas o alguna de las tropas que vosotros utilizáis en el mazo, obviamente, porque al final pues van haciendo cambios en las cartas y demás, y eso también os iría muy bien porque también os ayudaría a mejorar y no siempre jugar con las mismas cartas.
Y realmente yo creo que deberíais probar a hacer eso. Y con el tiempo vais a ver si realmente eso os da resultados o no, ¿no? Yo sinceramente, pues bueno, con el mazo que tengo yo ahora mismo del minero, con el mega caballero y demás, es un mazo que llevo tiempo jugando con él. Al principio obviamente me costaba más ganar, pero bueno, al final con esfuerzo y dedicación y práctica sobre todo, pues he conseguido revertir la situación. Como veis aquí vais a ver la mega remontada. Porque incluso dije, mira, no lo voy a ganar simplemente por cómo me jugaba. Dije, no voy a ganar. Digo, pues oye, no voy a rendir, voy a meter aquí las cartas. Vamos a ver si puedo remontar. Y fijaros lo que ocurre, porque entro con todo, tiro aquí el minero, tiro la descarga justo por donde tenía la horda de esbirros. Y aquí con el príncipe, la valquiria, que justo tiró el ejército de esqueletos y la valquiria los quitaba a todos automáticamente. Tiré el bebé dragón, la bruja. Vuelvo a tirar también el montapuercos por aquí detrás. Y fijaros la mega remontada. Vaya contraataque que lancé, que yo posiblemente sea de los mejores contraataques que he hecho nunca en Clash Royale, os lo digo en serio. Pero eso solamente para que lo vieseis. Pero bueno, como os digo, tenemos que continuar con lo que realmente es importante, ¿no? El hecho de subir de arena también tenéis que pensar que tiene que ir un poco en relación a vuestro nivel de torre, porque si tenéis un nivel de torre muy bajo se os puede complicar mucho a la hora de subir a determinada arena. Tiene que ir un poco relacionado, porque si no vais a chupar más hostias que un campeón. Pero bueno, vamos a abrir aquí el cofre de coronas. 1171, 2 gemas, 27 bombarderos, 34 pillos, una furia y 13 torres infernales, que las voy a cambiar ya, pero ya porque no las utilizo. Espíritu sanador también lo voy a cambiar. Bueno, mira, 13 del mago, perfecto. Genial, pues nada, yo creo que estamos a poco tiempo, a poco de conseguir el cofre legendario. Así que vamos a ver si podemos conseguir aquí una victoria más. Y nada, como os digo, si os fijáis, sí que en el mazo que yo utilizo en el vídeo de hoy no es el mismo que utilizo, pues por ejemplo, que os digo yo, con el minero, el barril de esqueletos, el mega caballero y demás. Porque al final, cuando llevas tiempo en Clash Royale y llevas tiempo jugando y tal, al final ya sabes un poco, primero, la utilidad de las cartas y cuándo tirarlas principalmente. Y después otro consejo muy bueno es que también con la de cartas que tiene Clash Royale y las posibilidades que te da, yo creo que posiblemente os tendríais que plantear un poco la opción de decir, oye, vale que sí que tengo el objetivo de subir de arena, pero al final lo que quiero es disfrutar del juego, ¿no? Si me centro solamente en subir de arena y no me centro pues en utilizar diferentes combinaciones de cartas, en mejorar con una tropa o con otra, al final esa es la gracia realmente que tiene Clash Royale, ¿no? No simplemente de subir de arena. Que ya os digo, si tenéis vosotros muy claras las cosas de decir, oye, yo quiero subir de arena, a mí me da igual lo que tú me digas, pues oye, me parece genial, me parece perfecto. Yo os digo lo que yo creo que deberíais hacer, después hacer lo que queráis. Y el consejo que os he dicho, pues sobre todo, como os he dicho, súper importante el hecho de saber cómo funciona un mazo hasta dominarlo como si fuera, vamos, como si fuera tu propio cuerpo, ¿no? Al final yo creo que es el tiempo prácticamente que vas a utilizar el mazo el que te determinará en qué arena estás, porque al final también tienes que pensar que la combinación de unas cartas, más que nada por el nivel, porque cuando llegues a una arena muy alta, depende del nivel que tengan tus cartas, pues no vas a poder ir más allá. Pues al final, en ese momento es cuando llegaría el momento realmente de buscar otro mazo que se adaptase más a ese momento, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, yo como os digo, antes jugaba yo con un mazo que era más con chozas de duendes y demás. Después cambié al mazo del minero, con el montapuercos, con el barril de esqueletos y demás. Simplemente no porque a mí no me gustase el mazo que yo utilizaba antes, sino que pensaba y no me daba el resultado que a mí me hubiese gustado, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue una decisión bastante forzada, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que te vas adaptando a los cambios y posiblemente este mazo que estoy utilizando ahora me sirva para subir más copas en el futuro, ¿no? Y subir más de arena, obviamente. Pero bueno, eso como todo, también tenéis que pensar cómo vosotros jugáis, cuál es vuestro modo de juego, cómo os gusta más jugar. A mí pues posiblemente, si tengo que caracterizarme, me gustaría más ser un jugador más defensivo que ofensivo. Pero bueno, eso también depende de la partida, del jugador que te toque, si es un jugador que te espera o si es un jugador que se lanza al ataque, porque si se lanza al ataque tú puedes, digamos, hacer una defensa bastante más efectiva. Eso también depende un poco de los jugadores, ¿no? Pero bueno, como veis aquí, otra victoria, nos hacemos con un triplete de victorias en el vídeo de hoy. 30 copas más, cofre de plata, 44 de oro, genial.
Y realmente quiero que os quedéis con esto, ¿no? Quiero que os quedéis con la idea general del vídeo, que al final es lo realmente importante y con lo que vosotros os tenéis que quedar. Y vamos a darle caña al cofre legendario. Vamos a ver qué carta se lleva aquí, se viene al canal, porque puede ser locura. Pues nada, vamos a ver el pescador, que lo puedo mejorar a nivel 10. Perfecto, estupendo. Y nada, pues oye, ya tenemos la carta legendaria, una carta legendaria más, una carta bastante buena porque el pescador, si lo sabes utilizar, es bastante bueno. Así que eso os quería comentar hoy, súper importante todo lo que os acabo de decir. Quedaros mucho con la copla porque os va a ayudar muchísimo. Así que nada, ha llegado el momento de mandar saludos. Un saludo muy fuerte para Agus Crack, Eduardo, Elías, Cholito, Paulo, Arma XD, Xenon, Diego, Román, Dreiter, Ángel, Materosagi, Tormegan, Juan Joel, Sebas Craft, Fabio, Luis Arturo, Mauro, Claudio, Promaster, Lerot San, Rubén y muchos más. Muchísimas gracias por ver los vídeos, muchísimas gracias por todo el apoyo, ya lo sabéis. Y ya sabéis cómo va esto, meterle un fuerte puñetazo a este mago. Y si no, también te dejo por aquí otros vídeos para que puedas mejorar en Clash Royale. Y no os perdáis el directo este sábado a las 9:30 hora española. Tenéis los horarios en la pestaña comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.